un sector y para otros. Entonces, bajo este supuesto, los jubilados son todos aquellos que manejan un plan privado de pensión y muchos tienden a confundir este término, por ello la confusión. Y todos aquellos que son pensionados es por haber sido derechohabientes, llámese del IMSS o del ISSSTE, y que hayan acumulado ciertos requisitos establecidos en los lineamientos legales de cada instituto. Mientras que la jubilación es por años de servicio a una empresa y te manejan de acuerdo a un contrato colectivo de trabajo. Hay muchas empresas que manejan este supuesto, las cláusulas de cómo va a aplicar la ley para ti, lo que es la seguridad social para ti, que para otros sectores. Aquí viene una interrogante muy importante. Se tiende a confundir aquellos trabajadores que son del IMSS y se confunde la forma en la que aplica para ellos la seguridad social con otros sectores. Caso jubilados de Telmex, les dicen, como los del IMSS pueden retirar los recursos de la Afore, creen que también los de Telmex lo pueden hacer, y no, los del IMSS lo pueden hacer porque su perfil es muy puntual. Ellos solamente van a tener jubilación, jamás van a ser sujetos de una pensión. Entonces, por ende, pueden ellos retirarlo de la Afore, no así el caso de ustedes, el caso de Teléfonos de México, el caso de muchas de estas empresas que manejan el plan privado de pensión. Entonces, desde ahí vienen muchas diferencias para que pues se sepa dónde encuadro, dónde sí, dónde no. Y de ahí, pues, muchos de ustedes al momento que se jubilan y cubren los años de servicio que la empresa les requiere, pueden retirar ciertos recursos de la Afore, lo que es el SER, mientras que cualquier otro trabajador de otra empresa que no maneje un plan privado de pensión no lo puede hacer hasta que se esté pensionado y que tenga 65 años de edad. Entonces, de ahí vienen una cantidad de dudas y de que no se ha de alguna manera aclarado esta diferencia entre jubilación y pensión. Y si a eso se le suma lo que es la antigua ley y lo que es la nueva ley del IMSS, bueno, viene un revuelo muy importante, porque actualmente escuchamos muchos spots donde nos dicen, tú ahorra para que tu pensión sea más alto, pero no es así. Esto aplica para aquellos que somos de la nueva ley, y en ello me incluyo. Yo soy de la nueva ley y para mí aplica el ahorro, no para los que son de la antigua ley. Los que son de la antigua ley son todos los trabajadores que iniciaron a cotizar en la década de desde que se inició el Seguro Social en 1943, 40, 50, 60, 70, hasta el 30 de junio de 1997. Todo este perfil de trabajadores son los de la antigua ley y que actualmente se encuentran cotizando y que no se han pensionado, son los trabajadores en transición, es decir, que están dentro de la antigua y de la nueva ley. Sin embargo, obviamente la ley que mejor beneficio les va a otorgar es la antigua ley. Y este perfil de trabajadores los tienden como a confundir en hacerles creer que el dinero de la Afore lo van a tener, más aparte la pensión del IMSS, y no es así. O es una figura o es otra, pero no tienes derecho a las dos figuras. Entonces, aquí es donde hay muchos que dicen, oye, si yo ahorro mi pensión va a ser muy alta. No tiene nada que ver el ahorro para los que son trabajadores en transición o antigua ley contra los que somos de la nueva ley. ¿En qué se tienen que abocar los trabajadores en transición? En sus semanas y en su salario, porque en función de estos dos conceptos van a obtener un monto de pensión pues de acuerdo a lo que ellos lleguen a realizar, alto, medio o regular. Aquí el detalle es que hay muchos que pierden la conservación de derechos, que son términos que quizás no siempre te los explican cuando tú acudes a alguna de estas instituciones. No es claramente el concepto como tú lo quisieras tener aplicado de manera muy personalizada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer este perfil de trabajadores que tienen plan privado de pensión y aparte pertenecen a la antigua ley del Seguro Social? De entrada, identificar si su empresa, una vez que los jubila, los va a dar de alta por medio de la continuación voluntaria, que esta es una figura muy atractiva porque permite que tú te puedas reportar salarios altos, mientras que con un régimen obligatorio es un tanto complicado poderlo llevar a cabo. Al hecho de que muchos trabajadores, hablo ahorita de los que son de transportes eléctricos que se han jubilado, hemos llevado la dinámica de que se jubilan con un salario de 300 pesos y se incorporan al régimen, a la continuación voluntaria con un salario de 1,750, obviamente el monto de pensión que se espera es de 40,000, cuando el promedio que tienen los trabajadores de transportes eléctricos oscila entre los 15, 18, 20,000 como muy alto. Pero es por la falta de información de todos los que pertenecen a este sector, que son trabajadores en transición y que tienen un plan privado de pensión. Y ahí vienen una cantidad impresionante de dudas de qué y cómo aplica. Aparte, no es que lo diga Yamile Moncada, está en el artículo 13º transitorio de la Ley del Seguro Social, donde claramente indica que los recursos de la Afore no te pertenecen al 100%.
o decides pensionarte por la ley 73, es decir, por el sistema de reparto, o decides pensionarte por el sistema de capitalización individual, lo que es Afore. Entonces, muchos creen que tienen derecho a los dos y cometen errores. Nos suscitó hace poco un caso justamente también con Telmex y Transportes Eléctricos que cayeron en manos de muchos de estos abogados de que les confunden el término jubilación y pensión, y les faltaban todavía como unos 5 años para pensionarse. Caen en el supuesto del artículo 190 de la Ley del Seguro Social, que claramente refiere que cuando tú eres un trabajador y tienes un plan privado de pensión, puedes ser sujeto a poder retirar los recursos del Afore, pero ese mismo artículo claramente te refiere al 157, que indica que en el momento que tú hagas aplicación de esta situación, es decir, que retires los recursos de tu Afore, en automático vas a pertenecer a la nueva ley. Claro. Entonces, renuncias a lo que te da la ley. Exacto. Y los abogados, en mi punto de vista muy humilde, es que de alguna manera ponen la información muy ambigua. Entonces te dicen, mira, si cumples con el requisito, pero no te enseñan la segunda parte del artículo 157, que claramente refiere que si tú estás dentro de ese supuesto, pues en automático ya perteneces a la nueva ley del Seguro Social, y por retirar una cantidad de 300,000, que al final del día vas a obtener un porcentaje de ello, pero por 300,000 vas a perder 20,000 pesos mensuales de por vida y dejar en estado de indefensión a tus beneficiarios y a ti mismo. Es una cuestión que nosotros pensamos por ello en el programa que tenemos, e informamos de todos estos lineamientos a todos los radioescuchas para que sepan quién se aplica, quién no aplica y en dónde lo dice, porque es muy fácil escuchar yo lo escuché en un programa de radio o algo así, pero que te lo digan claramente en dónde está fundamentado. Eso es lo que también hay que cambiar. Hay que hacer nuevos paradigmas donde quede clarísimo que no lo dice fulanito de tal o sultanita, sino que está claramente en la ley y que no estás fuera de los lineamientos legales, simplemente le estás dando a conocer a la gente lo que existe, los beneficios existentes dentro de la antigua ley del Seguro Social, y que de verdad fue hecha con todo el beneficio y con toda la intención de apoyar a todos los trabajadores. Sin embargo, pues está uno tan inmerso en las cuestiones económicas, el día al día de sacar para el comer, el carro, que no te vas a poner a leer la ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo, la ley del ISSSTE. Es un tanto complicado, por eso lo que nosotros estamos haciendo es informar a la gente adecuadamente en tiempo y forma, y que tiene muchas cartas para jugar a su favor y poder llevarse montos altos, y que no está esto fuera de la ley, simplemente es que no es conocido, y lo más importante es que está totalmente fundamentado y motivado legalmente en los lineamientos de la ley del Seguro Social. Hay una cuestión que incluso el abogado que tenemos, creo que es Juan Luis, algo así se llama. Fonseca. José Manuel Moreno. ¿Cobra alguna comisión por hacer un trámite de recuperación del SAR? ¿No? ¿Eso lo puede hacer cualquier ciudadano sin necesidad de un abogado? Sí, totalmente. Lo del SAR, y más con aquellos que manejan plan privado de pensión, sí. Una vez que se jubilan, su empresa les debe de entregar el documento denominado anexo A. Junto con este documento acuden a su Afore sin necesidad de ningún abogado, ni de nada, ni de nadie, ni siquiera de un asesor de Afore. Solitos ellos pueden acudir directamente a la Afore a la que pertenezcan, y este documento va a informar directamente qué saldo tienen de lo que corresponde al sistema de ahorro para el retiro y que se les debe de entregar. Esto claramente aplica única y exclusivamente para todos aquellos que tuvieron plan privado de pensión, y solitos ellos lo pueden hacer. Pero no entran en un litigio. Para nada, es falso. Eso no es cierto. Hay un asunto que tiene que ver con lo que está sucediendo en el ESME. Nosotros tres y muchos más, cerca de 20,000, tenemos un plan privado de pensión, de jubilación. Y hasta este momento no hemos tenido ningún problema para el cumplimiento de nuestros derechos adquiridos, aun cuando la empresa, por virtud de la ley misma de la Suprema Corte, está extinta. Pero en este lapso del conflicto del ESME, nuestro secretario general y la dirección del sindicato logró, aún a pesar de la sentencia de la Suprema de que se terminaron las relaciones colectivas e individuales, en un acuerdo político, lograron que se jubilaran o se pensionaran con renta vitalicia 996 compañeros. Esos 996 compañeros están reclamando, y es su derecho, el pago del SAR. Exacto. Ok. Y para el pago, para recobrar ese dinero, necesitan que se les entregase el anexo A. Es correcto. Okay. El anexo A no lo tienen en su poder y difícilmente lo van a tener. ¿Por qué razón? Porque el SAE
que es el encargado de liquidar los bienes de Luz y Fuerza, no quiere, se niega a entregar el anexo A. Primero, tiene dos motivos según ellos. Uno, porque no está en su jurisdicción, que dado que es un organismo público descentralizado administrativo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice, no tengo jurisdicción, no lo puedo entregar. Pero tampoco lo puedo entregar porque si yo lo entregase, quien tiene la obligación de entregar el anexo A son los patrones. Entonces no quiere asumir el entregar el anexo A porque se consideraría como una sustitución patronal. Eso lo maneja el SAE. Okay, sí. Y por tanto, para fundamentar la pregunta, estoy diciendo esto, no tienen el anexo A los compañeros. Hay compañeros que no tienen los 65 años de edad, hay compañeros que tienen 50, 52, 58, etcétera, y no cumplen con el requerimiento legal. ¿Cómo poder hacerle para poder recobrar, sin mediación de un abogado, ese fondo del SAR? Bueno, de entrada se tendrían que ir al contrato colectivo de trabajo con el cual vienen los lineamientos legales de las empresas que tuvieron este supuesto, se ampararon a lo que fue la ley de la nueva ley del Seguro Social. Entonces, bajo este supuesto, son sujetos de poder obtener el recurso del SAR. Entonces, mi consejo, mi percepción sería que fueran al contrato colectivo de trabajo, vieran cuáles son las cláusulas. Si bien es cierto, ya no es una empresa como tal, por lo que me refiere, él tiene temor de que como ya no tenemos esa figura, yo no puedo suplentar esa situación porque ya no lo somos y ya no te puedo dar ese documento. Sin embargo, si me estás aceptando un plan privado de pensión, si me estás jubilando, no me puedes fragmentar, tiene que haber equidad en esta situación. Entonces no me puedes dar unos derechos sí y otros no. Es completa toda la situación y debe de estar regulado y reglamentado en el contrato colectivo de trabajo. Eso ya ha pasado también con los chicos de Mexicana de Aviación, que manejaban este supuesto también y que en algún momento acudieron también al programa, porque bueno, tienen de entrada también la cuestión de los pagos directamente con la empresa, pero también aquellos que cumplieron con el plan privado de pensión, la cuestión del SAR. Entonces, el mecanismo que se aplica en estas situaciones, ok, si igual y tú no me puedes resolver, indícame quién tiene el grado de poderme indicar que y como, y dos, acudir al contrato colectivo de trabajo, porque ahí vienen claramente señaladas las condiciones por las cuales se me tiene que entregar ese documento, y que todas aquellas personas o empresas que manejaron el plan privado de pensión, aunque hoy por hoy no exista ya, al final del día me estás aplicando algo. No puedes aplicar retroactividad en perjuicio alguno de la persona, 14 constitucional. Entonces, bajo todos estos lineamientos jurídicos se podría solicitar, porque si ellos no cuentan con ese documento, la FORE la dejan imposibilitada a poderles entregar estos recursos. Forzosamente ella tiene que contar con el documento de anexo A. Entonces, aquí el camino sería, de entrada, acudir con el responsable. Si él no puede resolver, ir con la persona que sea facultada para esta situación. Dos, que no se maneje por el hecho de que como ya no es una empresa que hoy por hoy circule, por así decirlo, no me quieras dar los beneficios a los cuales yo soy sujeto por el simple hecho de haber tenido un plan privado de pensión. No me puedes aplicar retroactividad. Entonces, fundamentarlo debidamente, que le realizan un escrito al área que corresponda, fundamentado en el 8º constitucional, en el 14 constitucional, donde no me puedes aplicar retroactividad, y fundamentado también en su propio contrato colectivo de trabajo que tengan, para que puedan de alguna manera exigir conforme a derecho que se les entregue ese documento. Es un tanto, yo no puedo, ¿no? Ok, no puedes, lo entiendo, canalízame con quien sí pueda. No me puedes canalizar, bueno, entonces entre todos los que estén bajo este supuesto, elaborar un documento debidamente motivado y fundamentado para que puedan obtener este documento. Nada más, aquí hay un detalle que yo veo, en donde sí, se habla de un contrato colectivo, pero la autoridad puede argumentar y decir, es que tu contrato colectivo no existe. No, es lo que aplica con la ley del Seguro Social. Ya es una ley que está abrogada, sin embargo es existente para aquellos que hoy por hoy tienen vida, o sea, es así de simple. Y aparte que generan un derecho. Exacto. Y que aunque esté extinto su contrato, ese derecho no lo pierden. Exacto, para mí está abrogada la antigua ley, sin embargo, todos ustedes son trabajadores o fueron trabajadores en transición. Para ustedes sí aplica la ley 73, sin embargo, para mí ya no. Eso no quiere decir que porque a mí ya no aplique, a ustedes no les va a aplicar. Claro. Por eso es el 14 constitucional, no puedes aplicar retroactividad en perjuicio de persona alguna. Y claramente, hasta creo que lo estoy leyendo el artículo, así lo refiere. Ahora, textualmente. Dentro de esa modalidad de una pensión vitalicia que se generó,
en un caso particular para nuestros compañeros, pueden solicitar el SAR en ese sentido, la cuestión de que le regresen eso, en esa modalidad de pensión vitalicia. Bueno, es que eso es lo que viene siendo el plan privado de pensión que ustedes manejan. Y para poder obtener el dinero del SAR ocupan forzosamente, ahí sí no hay de otra porque está dentro de las circulares con SAR, que se debe de contar con el documento anexo A para poder obtener esos recursos. Si tú no entregas ese documento, jamás vas a obtener esos recursos. ¿Es en donde el documento de anexo A se obtiene justamente en la empresa. Qué interesante. Bueno, por eso, en la empresa, ya no existe la empresa. Sin embargo, sí entiendo, ya no existe la empresa, pero sí está hoy por hoy vigente los lineamientos que para ustedes, o sea, hoy hasta aquí se quedó, pero todos los que quedaron, para ustedes sigue vigente toda esa situación. Claro, pero por ejemplo el SAR, que está como agente liquidador, ¿no? El SAE, ¿puede entregar ese documento como tal? Pues se tendría que ver qué jurisdicción tendrían y cuáles serían las facultades que tendrían para poderlo entregar. El lineamiento o el caminito a seguir es que directamente debe ser entregado ese documento en el área de lo que era recursos o lo que es previsión social. En algunas empresas lo manejan en distinta área para que puedan obtener esos recursos. Hay otra situación que hoy está manejando el gobierno en la televisión, radio y por todos lados estamos viendo, que es el hecho de que uno invierta, ahorre en el SAR, en la Afore. Y entonces ese es el camino ahora para los trabajadores. Para los que somos de la nueva ley. Todos aquellos que iniciamos a cotizar a partir del 1 de julio del 97 en adelante, somos nueva ley. Sin embargo, ahí les va una citación y que yo mencioné a título personal. Hicimos un trabajo, nos metimos a la página de CONSAR, justamente a la calculadora CONSAR, donde te indica un estudio donde tú manejes un ahorro simulado, promedio, y yo puse que yo, a título personal, cotizar en el supuesto que trabajara 30 años con 30,000 pesos. De ganar 30,000 pesos durante 30 años, me voy con una pensión de 6,500 pesos. ¿En serio? Es real. ¿Aportando cuánto? 30,000, es el 6.5%, es lo que es la tripartita. Vienen siendo, esto es mensual, se saca del salario base de cotización mensual, el 6.5, exacto. Esto multiplicado viene a ser una cantidad, la verdad, un tanto irrisoria, y que es importante que todos aquellos que pertenecemos a la nueva ley, de entrada no se confundan los que son de la antigua ley y que caigan en este supuesto, porque eso es lo principal o lo primero que queremos combatir, porque hay muchos que nos marcan y que creen que si ahorro voy a obtener un monto altísimo de pensión, y no es así. Sí te vas a llevar un recurso de tu Afore, sin embargo no el 100%. ¿Aproximadamente cuánto? Bueno, viene siendo lo que es retiro 97, lo que es el SAR si no eras un plan privado de pensión, y lo que corresponde a Infonavit, pero Infonavit te lo entrega directamente Infonavit, no la Afore. Lo demás, lo que es cuota social y la cuota estatal, eso se lo queda la Afore, se lo queda el gobierno para fondear tu pensión. Claro. Esto es lo que refiere el artículo 13º transitorio de la Ley del Seguro Social. De ahí se tiene que partir a diferenciar a quién le aplica una cosa y a quién le aplica otra. Ahora, los que somos de la nueva ley, como estamos mencionando este ejemplo, no puede ser que si yo voy a cotizar, llevo una cuestión constante de 30,000 pesos durante 30 años, me vaya con 6,500 pesos, ¿qué otro tipo de situaciones tengo que ocupar para beneficiarme? Tengo que tener prótesis para poder sobrevivir al final del día y tener una pensión como la que ustedes tuvieron o la que van a tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo claramente hice un ejercicio conmigo, expuse y subimos los documentos a la red. Yo llevo cotizando desde el 2001 y mi ahorro al día de hoy ha sido de 170,000 pesos por parte de la Afore. ¿Ya por aportación tuya? No, entre empleos ha sido de 170,000. Estamos hablando de prácticamente 14 años, más o menos, 14 años. Y compré, por así decirlo, compré una pensión supletoria a lo que va a ser mi pensión como tal de lo que es la Afore, y yo la diseñé de tal forma, mi portafolio compra en dólares y protege el dinero en UDIs, de tal forma que si llegara a haber alguna devaluación, mi dinero está debidamente blindado. El ahorro que yo estoy haciendo lo quise hacer similar a lo que vendría siendo lo de la Afore. Yo estoy ahorrando 900 a 1,100 pesos al mes mensualmente, y apenas empecé a hacerlo a partir de noviembre del año pasado, y ahorita llevo un ahorro de 16,000 pesos.
Entonces no puede ser que en 6, 7 meses ya lleve esta cantidad de ahorro, y en Afore, como Tortuga, llevo una cantidad de 170,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que todos los que somos de la nueva ley tenemos que buscar otras herramientas. Yo busqué esta herramienta, es un seguro de una pensión, en la cual yo tengo que hacer un ahorro, pero mi dinero sí está asegurado. Esa es una. 2, la Afore te dice, ok, lograste acumular 3 millones de pesos, de aquí se va a fondear tu pensión, y en el momento que se acabe, se acabó. Exacto. Acá no. Acá sí yo tengo los 3 millones de pesos, de ahí se va a ir fondeando mi pensión, pero aparte sigo contando con estos 3 millones de pesos. Lo que quiere decir claramente que estos 3 millones de pesos, las Afores, empresas privadas, se van a quedar con esos recursos. Y acá no. Acá te dicen que esos 3 millones siguen siendo tuyos, y que si se lo quieres dejar a tu hijo que tenga 40 años, no importa, se lo puedes dejar. Mientras que en Afore te dicen que no, tiene que ser tu hijo de 25 años que se encuentra estudiando en plan educativo nacional, todo este tipo de situaciones, y una vez que él ya tenga 26 años, pues ya no es sujeto de que lo puedas asegurar. Sin embargo, con esta otra figura que yo tengo, y le digo prótesis porque al final del día necesitas herramientas que te sirvan para lo que aquí no me dan, bueno, lo busco en otra parte, que la gente sepa que la Afore no es lo único. En el mercado. Exacto. Pero mi querido, exacto. Mi querido, la Afore no es la única opción, no es la única, y tampoco es la mejor, porque constantemente están expuestos tus ahorros a minusvalías. Mucha gente dice, oye, yo tenía un ahorro de 200,000 y hubo una devaluación. Sí, mi querido magnate Paco. Yo cometí tú cometiste la ingenuidad. Se le dice de otra manera, pero que hay que ser así. Fallecieron mis papás. Heredé 200,000 pesos de la venta de la casa de mis papás. Se me ocurrió meterla a mi Afore, ¿no? Metí los 200,000 pesos a mi Afore. Esto ya tiene, pues desde que me jubilé, 2007, 2008. ¿Cuántos años son? 8 años. ¿Saben cuántos tengo ahorita? 216,000. A ver, ya un magnate. Porque ya tuve una minusvalía. Claro. O sea, yo había llegado a 220 y tantos mil, y en un semestre regresé otra vez a 200,000. Lástima, Margarito, es que se nos cayó en el camino. Bueno, pero están hablando del lenguaje patronal, el lenguaje de los poderosos, minusvalías. Ellos matizan ese discurso. Sí. Hay que decirle tal cual es pérdida. Es un atraco, una pérdida. Pero mira, Paco, yo decía manejando el de lenguaje, este infausto personaje, ¿no? Sí. Que decía que con 6,000 pesos podías armarla. Ernesto Cordero. Pagar, Ernesto Cordero. Si él ahorra sus 6,000 pesos en la 6,000 pesos en 8 años. ¿Cuánto le van a dar de rendimiento? No, esto yo vengo por ahorro, lo hice como para tener un ahorro, porque si los tenía en Vancomer me daban menos, ¿no? Claro. Oye, esto pero nos lleva, perdón, que realmente no tenemos nada. La Afore, no puede ser. después de ¿qué? 17 años protección. Prácticamente de 1997, ya 17 años. Bueno, hay acumulados más de 2 billones, Sí. que está sirviendo para muchas otras cosas. Funciona, es funcional en estos momentos. Mi punto de vista personal, y que lo aterricé a este ejemplo, al final del día es una prestación que ya la tienes por default. Sin embargo, no es para mi punto de vista la mejor opción. Hay muchas otras mejores opciones y que puedes sumar junto con lo que ya tienes. Digo, si ya te lo van a dar porque ya viene con todo y el paquete combo, de alguna manera que tú mismo puedas hacer una proyección de vida, que te metas a la calculadora con SAR y que veas la realidad que es lo que hoy vamos a tener nosotros, y que ya se perdió el objetivo de lo que buscaba la seguridad social. La seguridad social al inicio buscaba garantizar, y lo fundamenta debidamente en sus primeros 3 artículos, tanto el artículo 123 apartado A y B para lo que es sector privado y público, el cómo de verdad garantizar el bienestar tanto en salud, tanto en pensiones, beneficiarios, en todas las gamas. De verdad era generar un beneficio, y aparte que tú ya sabías las condiciones desde ahorita, tú ya sabías aproximadamente cuánto te iba a tocar. Acá es incierto, acá si tu dinero está a la alza o a la baja va a estar fluctuando tu pensión, entonces es no algo, ya no hay ninguna seguridad. Entonces, ¿qué es lo que yo he mencionado también mucho al aire? Es que todos los que somos de la nueva ley busquemos otro tipo de herramientas para poder de alguna manera
optimizar lo que ya tenemos. Si yo hice esta proyección, yo me voy con esta figura que yo adquirí, yo me voy como con 27,000 pesos, más los 6,000 de acá, digo, pues ya le completé y ya me voy con una cantidad distinta. Pero si desde ahorita no prevemos esa situación, los que pertenecemos a la nueva ley, estás expuesto. No vamos a tener nada. Y ahora, en el caso en el que se encuentran ustedes, de verdad era el beneficio total para todos los trabajadores de la antigua ley. O sea, si era la forma en la que está estructurada es que las primeras 500 semanas, conforme al artículo 167 de la antigua ley, porque hay que aclarar que estos fundamentos ya no están en la nueva ley que se vende hoy en todas las tiendas de libros, no está. Por eso hay que buscar en Google o Internet la antigua ley del Seguro Social. El artículo 167 aclara que las primeras 500 semanas sirven para el requisito mínimo de poder obtener una pensión. A partir de 501 semanas en adelante, todas las que tú logres acumular, sí son para efecto de pago, te las van a pagar. ¿A cómo te las van a pagar? Al salario promedio que tú logres obtener. Entonces, es una dinámica muy padre porque era un sistema de reparto donde todos aportamos, había se fondeaba, siempre iba a haber gente activa, siempre ibas a tener chicos que iban a involucrarse dentro de lo que era la cuestión laboral. Hoy por hoy es un tanto complicado porque un patrón no siempre puede dar de alta a un trabajador porque lo que es la prima de riesgo de trabajo está sumamente elevada. Entonces yo como patrón, ¿cómo puedo solventar ese pago? Es ahí donde vendría aquí el dicho de qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Acá es igual. Muchos dicen, ay, va a haber muy buenos trabajos. ¿De dónde sacas que va a haber buenos trabajos? ¿Y de dónde alardeas y lo pones como propuesta de campaña? Sí, lo primero que se tendría que corregir de entrada es que conocieras lo que es la seguridad social, 1 y 2, que vieras cómo están debidamente integrados los porcentajes de lo que un patrón debe de pagar para que en medida de ello un patrón pueda, como en la década de los 40, de los 50, dar de alta. Era un orgullo, un honor dar de alta a sus trabajadores. Y era atractivo porque era un ganar-ganar. Hoy por hoy no es así. Hicimos un estudio y para que un patrón pudiera reportar a alguien con un salario de 53,000 pesos al mes, de entrada, los 53,000 que te tengo que pagar, ¿no? Multiplícalos por 12 meses, son como 600 y cacho. Más aparte lo que yo tengo que pagarle a Hacienda, al Seguro Social, a Infonavit, a Tesorería, por darte de alta con ese salario, tú como trabajador me tendrías que dar a ganar 1,800,000 para que yo como patrón pueda solventar eso. Claro. Por eso es que no hay trabajos y ahí viene que no hay seguridad social y viene que la gente no tiene salarios altos y jamás vas a tener un monto de pensión justo. Es una cadenita. Yo tengo otra duda también. Ahora que están hablando de la situación del IMSS y el futuro del IMSS, encaminado todo a que el IMSS ya no va a atender primero, ahorita en esta etapa, enfermedades ya más graves como empezando desde la diabetes y demás. Ese es el primer paso. ¿Qué pasa en el futuro si dicen ya no hay IMSS? Y bien, entonces dudo mucho porque ahí les va mi percepción y hablo a título personal. Sí, llevo 10 años estudiando esto desde el 2005. Llevo, la verdad, investigando a nivel nacional en todas las subdelegaciones del instituto y viendo dónde están los errores, dónde es que la gente no se está informando y qué es lo que está sucediendo. Pero eso lo tenía que hacer Orcasitas, ¿no? Me imagino. Pues, aquí su servidora pues se dio a esa tarea y aquí lo importante es que me voy a poner como si yo fuera la máxima autoridad. Yo no pierdo porque yo me quedo o con tus semanas o con lo del Afore, pero al final del día no pierdo. Esa es una. 2, por lo regular están mal calculadas las pensiones porque no están consideradas al 100% de forma manual. Es uno de los problemas con los que se cuentan. Entonces, caso particular de mi papá, le estaban faltando aproximadamente como 15,000 pesos de pensión. Y con lo que él tenía se sentía feliz. Las calculan a su favor. O sea, entonces, las calculan mal, pero no, pues imagínense 5,000 tuyos, 2,000 tuyos, 1,000 tuyos a nivel nacional. ¿De dónde hay cifras rojas? No, sí. No se necesita ser economista ni tener quizás, es simplemente las cosas hablan por sus resultados, decía mi papá, y lo que se ve no se juzga, y esto es así de simple. O me quedo con el dinero de tu Afore o me quedo con tus semanas cotizadas, pero no pierdo. Y ahora, mucho más aún, los que somos de la nueva ley, si antes el requisito era cotizar 10 años, ahora los que somos de la nueva ley tenemos que cotizar 25 años.
Si los de la antigua ley muchas veces no lograban ese supuesto, claro, ahora con mucho menos razón y mucho menos peso los que pertenecemos a este nuevo régimen, lo que es capitalización individual, y nosotros mismos somos los que diseñamos nuestra pensión, y va a depender de cómo la Afore esté invirtiendo nuestros recursos o los portafolios que manejen, pero queda muy claro que el beneficio es para estas empresas particulares, son las que, a mi juicio, la seguridad social se supone que la debe de prever el Estado, como lo refiere claramente el artículo 4 y el artículo 123 constitucional, donde es responsabilidad del Estado, más no de un particular. El particular aquí es el que lamentablemente, por buena o mala suerte, está pues manejando todo el monto de dinero. exacto, y son con los que ellos son los se están quedando con los rendimientos de esos recursos. Licenciada, Y te dan a ti lo que... ¿De dónde saca Pedro Vázquez Colmenares, que fue subdirector del ISSSTE en tiempos de Calderón, y que a mediados del año 2012 saca un libelo, ¿no? Y además da una entrevista a La Jornada, que la próxima crisis económica en México será producto del pago de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores mexicanos, porque representan el 104% del Producto Interno Bruto. Sí, qué bárbaro. Con lo que nos acaba de decir, que ellos no pierden porque te quedas con tu pensión o te quedan con las Afores, nos están manejando a nivel nacional, y si tú ves los periódicos a diario, ¿no? Hay siempre un artículo, 2 artículos, 3 artículos que están recargando el tren sobre las pensiones y jubilaciones. Exacto, siempre. Prueba de ello es que apenas ayer, me parece, sale un artículo que dice la CONSAR que el pago de las pensiones y jubilaciones ponen en riesgo las finanzas públicas del país. Eso lo acaban de salir esta semana, ayer salió. Eso es lo que tú mencionas. Y la pregunta es entonces, si Carlos Noriega Curtis, que tú conoces bien, por lo que refiere Jorge Herrera, Amafores. de que hay de las Amafores, Exacto. existe 2.440.210 millones de pesos en el billones sí, de las Afores. que no es lo mismo. No, claro que no. Entonces, el intento es recargar el asunto de conculcar derechos adquiridos de los trabajadores jubilados o pensionados para quedarse con la lana y ver que no sean capitales golondrinos, capitales volátiles, ¿no? Y el señor Lozoya Smith, director de Pemex, hoy está haciendo un exhorto a todos nosotros para que pongamos en inversión hacia Pemex los fondos de las Afores. Y por ahí un loco, en una entrevista que le hicieron en radio, me parece que fue Ricardo Rocha, está diciendo que hoy ya no debería ser voluntario mi aportación a la Afore, sino que debería de hacerse de manera obligatoria, ¿no? Relato esto porque, tocando el tema de la seguridad social, Sí. hay 2 rubros, 2 conceptos que le van a romper la torre de la seguridad social solidaria, que es la pensión universal, que está aprobada en minuta en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, y el seguro popular, ese que agrede directamente a la atención médica y a la seguridad social solidaria, que es el seguro popular. Ambas cuestiones van directo a romper el esquema de la ley de 1973 de la ley de Seguro Social. Lo que es la pensión universal, aquí yo disto mucho del título que le pusieron, porque no puede ser pensión universal porque solamente está aplicando para ciertos sectores. Debe de ser alguien que haya cumplido los 65 años a partir del 2014, claro, y que no tenga pensión ni del IMSS ni del ISSSTE. Y aparte el monto que va a obtener va a ser una cantidad de 1,009 pesos. Entonces, o sea, no crean que va a ser la gran cantidad. Y aparte, para poder ser sujeto a obtener este recurso, tienes que hacer declaración de impuestos y que no ganes más de 15 salarios. O sea, ahí vienen las letras chiquitas. Entonces, tienes que declarar, claro. Son los requisitos para poder ser sujeto a este beneficio. Vámonos ya, vámonos. Exacto, entonces, pensión universal, ¿para qué o para quién? Universal, el término es
dice para todos, ¿no? Si mi lógica no me falla, me refiere que es para todos, pero no es así. Eso Ya se está de entrada A nivel del Baester descartando. Gordillo. No aplica para aquellos que tengan cuenta individual, y lo aclara claramente, y aquellos que tengan una pensión por parte del IMSS o del ISSSTE. Claro, Ellos quedan para descartadísimos. Solamente la pensión universal es para todos aquellos que tengan 65 años cumplidos a partir de 2014, que empiecen a hacer sus declaraciones anuales conforme a protesta de decir verdad, también aclara y refiere. Lo dice. Debes de claramente. decir verdad, y que no ganes o ganes menos de 15 salarios, o como tope máximo 15 salarios. Entonces, qué si lindo. cumples los requisitos prácticamente en luna llena con un elefante morado o verde, pues y haber hecho la tarea obtienes de la esto. maestra No hay Martita tal de cuarto universal. año. Para mí no lo hay. A mi punto de vista, que llevo estudiando todo esto, cuando sale la pensión universal, de entrada alarmó a muchos de los chicos de Telmex, de CFE, que, oye, ¿qué va a pasar con nuestras pensiones? Sí. No, al final del día es que a ustedes los están descalificando, ustedes no entran dentro de este supuesto, y solamente es muy puntual para quién va. Eso sí, es para a nivel nacional, ahora ya no es distrital como la pensión que antes se manejaba. Es decir, la Afore como tal, quien la maneje, de alguna forma ese recurso está salvaguardado, Sí. tiene Exacto. cierta seguridad, Ajá. aunque desapareciera el IMSS, ¿no? De alguna forma. Dudo mucho Y debe ser un que gran negocio, desapareciera, porque la verdad. la Afore siglo XXI por algo la crearon, ¿no? Porque Exacto. el negocio está bastante... Es redondo ahí la situación, Sí. ¿no? En alguna conferencia que tuvimos el gusto de tener con el presidente de CONSAR, Sí. Carlos Ramírez Fuentes, comentábamos acerca de por qué la Afore Banorte, siglo XXI Banorte, era la única que tenía acceso a las instalaciones del IMSS, y nos indicó que pues no es que fuese así. Dices, como Inbursa, pues no puede entrar. Inbursa tiene su propia Afore, el Seguro Social pues tiene su propia Afore, y de acuerdo a los lineamientos legales no debería de ser así. Se supone que no debes de ocupar dentro de sus circulares de CONSAR, no debes ocupar nombres que pues tengan cierta situación que inconscientemente te hagan creer en. Y al referir a Afore siglo XXI, tú dices Hospital 21, es IMSS, entonces tienes ahí inconscientemente un enlace, cuando se supone que de acuerdo a sus propias reglas no debería aplicar así. Sin embargo, nos aclaró él por qué solamente ellos estaban dentro de las instalaciones, y si al igual que Inbursa, pues solamente va a tener a Inbursa adentro, no va a tener a Coppel o a otra, ¿no? Claro. Entonces, mi punto de vista personal es que claramente no pierde el instituto, porque se queda con semanas o con el saldo de la Afore, pero no se pierde. Y muchos que no llegan a cumplir el requisito porque llegaron a cotizar ciertos años, pero hoy por hoy no se pueden pensionar porque no los contratan, tienen 70 o 60 años y no los pueden contratar para reactivar sus derechos y pensionarse, pues también se quedan con esos recursos. Exacto, entonces al final del día no se está perdiendo. Falso para mi punto de vista, llevo 10 años estudiando esto, y falso que digan que están en números rojos. Dudo mucho, y aparte las Afores no deberían por qué cobrar una comisión, sin embargo, le están cobrando, Claro. y se están enriqueciendo Bien, empresas no, privadas, sí, cuando claro. no debería de ser así. Y no ayer pierde. justamente mencionábamos en el programa un anuncio que salió en los periódicos donde se mencionaba que el monto de comisiones cobradas a 2008 ascendió prácticamente de manera pues drástica con la actualidad. O sea, quiere decir que continúan negocio. cobrando comisiones Claro, es altas, negocio, y dentro de las que cobran comisiones altas estaba lo que era Coppel y aparte la Afore Principal, que son Sí. de las más caras. Entonces, bueno, deberían de regular en todo caso ese tipo de situaciones, y mucho también el hacer este tipo de spots donde le dicen a la gente: ahorra para que tu pensión sea más claro, así como nosotros lo hacemos de burla en el programa, pero es real, así como come frutas y verduras, igual aplica para los de la nueva ley del Seguro Social, para que la gente sepa, porque se confunden, invierten su dinero y pasa lo que le pasó. Qué barbaridad. Porque al final ha de ser su objetivo, ¿no? Jalar recursos, aunque Exacto. el trabajador Sí. no. Veo a Hugo muy callado, hermano. Yo creo Sí, que va a sí, tener sí. algo. Viene cansado del tráfico que hay en la Nos cortó ciudad. las novias. Vamos a hacer un corte porque no- algo de música para Sí, se es que nos anime. están diciendo que está desfasado el audio del video porque hicimos el cambio del teléfono y sí le estaba afectando. Qué Ahora cabrón. que Vamos vamos a- el teléfono ya descompusimos el No, audio. el audio. En el teléfono. Ahorita les explicamos eso. Bueno, pues vámonos con una pausa musical mientras
Bueno, ¿y qué nos vas a deleitar hoy? O sea, hoy vamos a dejar a Miles Davis y a Chuck Anderson y todos ellos. Ahora, ¿a dónde emigramos? Enrique Gorrín. Seguramente lo conocías. Es un cubano que inventó un ritmo ahí que le llaman cha-cha-cha. Ay, magnífico. Va a querer bailar, Carlitos. De hecho, él fue el que me dijo, oye, ¿cómo ves si ponemos a Enrique? Y después a la Orquesta Aragón, que ayer no te acordaste. La Orquesta Aragón, ahí está. Para que veas, ¿Por qué llora el niño, mamá? ¿Por qué llora el niño, mamá? Porque la mamadera le ha querido quitar. Le han querido quitar, sí. Vámonos con esta, se llama El Maletero. Porque Ahorita su amor regresamos. le han querido quitar. Sí.